Bienvenidos a la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi nombre es Luis Amín Rosales Sandoval y hoy veremos la evidencia de aprendizaje de la unidad 2, fases de la atención prehospitalaria. Primero que nada abordaremos el tema de la evaluación de la escena, determinar la seguridad de la escena, cuál es la naturaleza del problema y el número de pacientes. Primordialmente abordaremos lo que es nuestro aislamiento de sustancias corporales, ASC. Esta comprende lo que es casco, gogles, guantes, cubrebocas. Podríamos adicionar en cuanto a lo que es pantalón de aislamiento, botas principalmente, ¿sí? Pero eso ya es como un adicional. Dentro de la seguridad de la escena es evaluar los riesgos potenciales al acercarse a la escena. Es decir, al momento de que nos vamos acercando, darnos cuenta de la magnitud del problema, ya sea si es un choque, si hay postes de luz tirados, un árbol, algún enjambre o cualquier otra cosa que nos ponga en riesgo. La información del radiooperador nos puede ayudar. Hay que ser un poco conscientes de que no siempre nos va a dar la magnitud exacta del problema de la emergencia a la cual vamos a asistir. Ser héroe pone en riesgo tu vida y la de los demás. Por favor, muchas veces ingresamos a la escena sin mirar los riesgos, sin importar lo que haya a nuestro alrededor. Ponemos en peligro nuestra vida y la de las demás personas, como podemos verlo ilustrado en las imágenes. Nuestra protección personal es buscar peligros en la escena, como por ejemplo el tránsito vehicular. Si nosotros dejamos bien estacionada la ambulancia cerca del paciente, no obstruimos ninguna otra área. La superficie donde se encuentra el paciente, ya sea arena, tierra, agua, superficies resbalosas, es importante ver en qué lugar está situado nuestro paciente. Derrame de líquidos y humo, esto es en cuanto a choques. Si vemos u observamos gasolina o cualquier otro químico que nos pueda hacer daños en nosotros, y el humo por en caso de incendio. Cables, postes de luz, etc. Hacer una escena segura nos recomienda a solicitar apoyo no solamente de otras unidades, sino también como bomberos, policía, cualquier otro medio coayudante que nos pueda hacer una escena segura. Delimitar el área del trabajo es importante, ¿sí? Ya sea con cinta de señalización, conos, linternas, luces giratorias, iluminación de la escena, cualquier otra cosa que nos ayude a hacer la escena segura. En este caso podemos ver en la ilustración cómo no se hizo una escena segura, ¿sí? Y están cruzando al paciente, lo están interrumpiendo. Nuestros mecanismos de lesión pueden ser dos: paciente traumático o paciente clínico. En este caso, en los pacientes traumatizados debemos considerar la cantidad de la fuerza aplicada, la duración en que fue aplicada y las áreas del cuerpo que están implicadas. Un ejemplo de ello podría ser un choque automovilístico. Ahí nos daremos cuenta de la implicación de la fuerza y de las áreas del cuerpo implicadas. Naturaleza de enfermedad, pacientes clínicos. En pacientes clínicos debemos de considerar tres cosas fundamentales: el tipo de enfermedad, la razón por la cual se pidió la ayuda, y explorar la escena y buscar indicios con referencia al problema, es decir, medicamentos, que busquemos que se les haya agotado, que se hayan acabado. La valoración del mismo entorno de la escena nos puede también ayudar a eso. Determinar el número de pacientes, eso es muy importante. Al arribar a la escena, buscar cuántos pacientes son, identificar los pacientes de manera precisa, no solo porque diga, me duele aquí, ya soy un paciente. No, hay que valorarlo, hay que checarlo para poder valorarlo y considerarlo como paciente. Número total de pacientes y la necesidad de recursos adicionales.
Los probables riesgos en la escena con los que comúnmente nos podemos encontrar pueden ser eléctrico, biológico, incendio o explosión, colapso de estructura, químico y antrópico. En antrópico, bueno, voy a hacer un poquito de énfasis, se refiere a lo que es riñas o aglomeraciones de personas donde no están controladas y se puede salir de control muy fácilmente por el motivo de que ya sea que están enojadas o algo y pueden poner en riesgo nuestra vida. Existen dos tipos de evaluación. Existe la evaluación primaria y existe la evaluación secundaria. Dentro de la evaluación primaria o inicial, se valora y se trata la urgencia vital en el momento lo más rápido posible. En la evaluación secundaria, se hace la inspección, auscultación, palpación de cabeza a los pies. Esto ya es un poco más digamos, arriba de la ambulancia. Dentro de la evaluación primaria encontramos diferentes valoraciones, como la impresión general, el estado mental, la vía aérea, respiración, circulación, la prioridad del paciente y decisión de transporte. ¿Sí? Dentro de nuestra impresión general encontramos lo que es la edad, sexo, raza y el aspecto general. Esto lo podemos verificar rápidamente. Tan solo al acercarnos al paciente nos estamos dando cuenta si es hombre, si es mujer, si es la raza en caso de ser extranjero, asiático, europeo. A eso se refiere en cuanto a raza. Y el aspecto del general, cómo se ve, cómo lo ves. Para hacer la evaluación del estado mental se define en dos partes. La capacidad de respuesta y la orientación de la misma. Es decir, en la capacidad de respuesta buscaremos si está alerta, si responde a estímulo verbal, ¿sí? si responde a estímulo al dolor, o si realmente está inconsciente y no responde a ninguna de estas. ¿Sí? Esto lo comprobamos rápido, tan solo al ingresar a la escena. Señor, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Si nos contesta, quiere decir que está atento, está alerta y está verbalmente activo. Si no nos contesta, entonces ya procedemos a hacer un estímulo doloroso para saber si el señor por lo menos está consciente. En la segunda parte es la orientación, mide el estado mental, la memoria y la capacidad de pensar. Esto es decir, le generaremos preguntas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Es persona, lugar, tiempo y evento. Lugar, ¿dónde te encuentras? ¿En dónde estás? ¿Recuerdas cuál es este lugar? En tiempo, ¿recuerdas la fecha? A veces hay que ser un poco abiertos en cuanto a esta pregunta porque muchas veces ni conscientes logramos identificar la fecha, identificamos el mes y el día, pero no la fecha exacta. Y el evento, que nos mencione qué fue lo que pasó, qué te pasó, qué fue lo que generó para que tú estuvieras en este estado. Dentro de la evaluación de la vía aérea, ¿sí? Inmediatamente es determinar si la vía aérea está abierta o permeable. Esto es muy importante. Si es la adecuada, ¿sí? En el paciente se divide en dos fases, paciente consciente o paciente inconsciente. Para el paciente consciente, si no puede hablar o llorar, tendrá una obstrucción parcial o completa de la vía aérea. Esto es inmediatamente manejar la prioridad del paciente. Identificar el problema de la vía aérea y detener la evaluación. Si vemos que está con problemas de la vía aérea, pues inmediatamente detenemos la evaluación y nos preocupamos por mantener una vía aérea permeable. Obtener la vía aérea permeable, es lo que está ahí. Paciente inconsciente. En el paciente inconsciente examinaremos inmediatamente la permeabilidad de la vía aérea. Por lo general, con los pacientes inconscientes se relajan los músculos de la lengua y eso provoca una obstrucción de la vía aérea. Signos de obstrucción que encontraremos: traumatismo obvio, sangre u otro tipo de obstrucción, respiración ruidosa, respiración superficial o ausente. Aquí en esto tendríamos que hacer inmediatamente abrir con maniobra de tracción mandibular o con cánulas. Evaluación de la respiración.
Aquí abordaremos 4 puntos, que vendría siendo ver, escuchar, sentir y evaluar su profundidad. Dentro de la evaluación de la circulación, también valoraremos lo que es el pulso, hemorragias externas, la perfusión y el llenado capilar. En el pulso buscaremos varios factores. Por ejemplo, encontrar el pulso carótido o radial. Se encuentra el carótido en esta área, o el radial, que es en el área de la muñeca. Si no palpa el pulso, es inmediatamente iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP. Hay que valorar la frecuencia, el ritmo y la fuerza del pulso. Dentro de las hemorragias externas encontraremos hemorragias activas o intensas, como por ejemplo las activas nos hace evidencia de sangrado, y las hemorragias intensas, ya sea causadas por vena, su color sería rojo brillante, intermitente o muy abundante. Para hacer un control de hemorragia podemos hacer presión directa sobre la misma, ¿sí? Presión directa con elevación, o podemos hacer presión sobre los puntos arteriales, ¿sí? Esto es para evitar el continuo sangrado. Valoraremos la perfusión. Dentro de la perfusión checaremos el color, como por ejemplo cianosis rojo, está amarillo o pálido. La temperatura, el estado de la piel, ¿sí? Si está húmeda, fresca, fría, viscosa. Después, el llenado capilar. El llenado capilar es no mayor a 2 segundos. Pero también encontramos influencias que varían en el llenado capilar, como la exposición al frío provoca hipotermia, congelamiento, vasoconstricción o la edad del paciente. La prioridad del paciente y decisión de transporte. Dentro de este nos enfocamos en lo que es identificar e iniciar el tratamiento, estado de la prioridad del paciente, tomar la decisión de transporte y preparar acondicionamiento y transporte. En preparar acondicionamiento se refiere al levantamiento o extracción del paciente y moverlo hacia la ambulancia. La evaluación secundaria. La evaluación secundaria se lleva más en lo que vendría siendo arriba de la ambulancia. Tengo que hacer énfasis en esto porque no siempre se puede hacer una evaluación primaria y secundaria. En ocasiones tendremos que hacer una evaluación secundaria en la escena. La evaluación secundaria abarca la evaluación de la historia clínica, la obtención de los signos vitales y el examen físico. En el examen físico no debe de durar de entre 60 y 90 segundos. Es algo rápido y se tiene que iniciar de cabeza a los pies y extremidades. ¿Sí? Se revisará de esta manera, que vendría siendo cefalopodal. Buscaremos dentro de ellas, apoyándonos del DECAP, BLS y TIC. Buscaremos deformaciones, contusiones, abrasiones y punciones o perforaciones. Buscaremos quemaduras, laceraciones, edemas, sensibilidad al tacto, inestabilidad y crepitación. Existe lo que es el examen físico enfocado también. Es básicamente enfocarnos en una área donde ya se nos dijo el paciente, un ejemplo, me duele el hombro y el hombro me golpeé, ahí ya valoraríamos un examen físico enfocado. ¿Sí? Dentro de este volveremos a buscar DECAP, TIC y BLS, ¿sí? Y las técnicas de evaluación en esta serían por inspección, palpación, auscultación en caso de que sea el caja torácico o cualquier otra cavidad, y la percusión. Esto hace más referencia a lo que es abdomen. Los signos vitales deben de volverse a evaluar y deben de volverse a valorar, como lo es la frecuencia del pulso o frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial,
y reflejo pupilar. Podemos considerar como adicionales dentro de los signos vitales la saturación de oxígeno, capnografía y dextrostics, ¿sí? O el nivel de glucosa. La evaluación de la historia clínica o el historial clínico, el sample, es una evaluación rápida para saber o conocer un poco más de tu paciente. El sample, por ejemplo, es la S, significa signos y síntomas de tu paciente. La A hace referencia a alergias, si es alérgico a algún medicamento o si toma o es alérgico a cualquier otra cosa. La M hace referencia a medicamentos, señor, ¿qué medicamentos toma o usa? ¿O qué medicamentos acaba de tomar? Por muy mínimo que sea, ya sea diclofenaco, ketorolaco, cualquier medicamento que haya ingerido debe de estar anotado. La P es de patologías. Esto hace referencia a las enfermedades del paciente. No importa por muy mínima que sea la enfermedad, ya sea un resfriado, tuve temperatura, cualquier cosa que haga referencia a patología, igual también debe de ser anotado. L, lonche o lunch en inglés, hace referencia a la última hora de comida. ¿Cuál fue la última hora de comida que ingirió esta persona? Ya sea 9 de la mañana o, ¿sabes qué? Hoy no desayuné, pero anoche cené como a las 10 de la noche. ¿Sí? Es importante recabar esta información. Y la E nos hace énfasis en lo que es eventos relacionados. Es como si esto le sucede continuamente o le volvió a pasar que se sintió mal, ¿sí? O la explicación del mismo evento, por qué le pasó. Bueno, con esto concluyo. De esta manera tengo las biografías, por ahí lo pueden consultar y verán el video en YouTube. Por mi parte es todo y agradezco su atención.